Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Bendiciones y muy buen día, hermosa mañana de domingo. Vamos a predicar la palabra de Dios. Antes voy a pedirle a mi Señor que esté conmigo aquí y que sea su palabra y no la mía. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús en este momento, que tú seas con esta congregación, que tú seas con tu espíritu quien esté gobernando y dominando lo que está sucediendo o va a suceder aquí, que seas tú quien use mis labios y sean palabras tuyas, no mías. Hay toda una congregación con oídos atentos, por tanto no soy yo quien va a hablar, Señor, sino tú. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haya tierra fértil en la mente de cada uno de nosotros y que podamos entender y poner en práctica. Te doy las gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a buscar en la Biblia un texto muy conocido en Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Por ello yo he querido poner como título a este mensaje: siempre Dios primero. Siempre Dios primero. Y es cierto que vivimos en un mundo donde a veces la urgencia se antepone a la prioridad. Vivimos en un mundo de mucha prisa y a veces le damos más valor y más importancia a lo inmediato que a lo eterno, lo cual no debe ser. Lo eterno debe ir primero, debe ir delante todo el tiempo. Dice que Dios primero, y lo hacemos como una declaración, pero va más allá de una declaración. Para el pueblo de Dios, Dios primero debe ser un estilo de vida. Para el pueblo de Dios, Dios primero debe estar, debe ser como el filtro a través del cual mi vida se mueve, a través del cual yo vea, yo tenga la óptica de las cosas que están sucediendo, de todo lo que está pasando. Debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. Poner a Dios primero en medio de todas las circunstancias difíciles que a veces tenemos que atravesar. Yo le doy gracias a Dios por los testimonios escuchados hace un momento, porque, hermanos, en Números 11:23 dice que la mano de Dios no se ha acortado, y dice en Hebreos 13:18 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La experiencia que tenían los apóstoles con Dios, con Cristo, en esa relación tan personal e íntima que hoy nosotros podemos buscar también hoy las podemos tener. También las podemos tener hoy. Si la busca, la tiene. No se trata de caer en el emocionalismo, se trata de caer en relación con el Dios de los milagros, porque ese no ha dejado de ser el Dios de los milagros. Cuando lo buscamos de corazón, el Dios de los milagros, con su espíritu, a través de todo su poder, va a obrar en nosotros. Y vamos a ver lo que no nos explicamos. Y vamos a ver suceder lo que creemos imposible. Vamos a ver qué sucede, pero es Dios quien lo está haciendo. Y no es cuestión de mi emoción, es cuestión de que yo estoy creyendo en el Dios que no varía. No hay sombra de mudanzas en él. Y entonces cuando el médico dice, ya lo empleamos todo, y es cuando uno puede decir, Dios está por comenzar. Ya tú acabaste con tu ciencia, pero Dios está por comenzar. Y hay muchísimos testimonios que podemos dar, como ese. No es un estado emocional, a pesar de que haya un gran número de emocionalistas y que están viviendo incluso de eso, desdichadamente. Pero el pueblo de Dios, que va guiado por Dios, no se deja engañar y sabe dónde está una cizaña y sabe dónde está un trigo. Porque el Espíritu de Dios, que es el mismo, se lo revela. Yo quiero incluir, que no lo iba a hacer, pero tengo que hacerlo porque estoy movido a eso. El Señor me está diciendo que lo haga, dar un testimonio. Estaba mi madre
testimonio sensible, voy a hablar de mi madre, que finalmente falleció. Estaba operada, abierta, totalmente, en el hospital Benéfica, la Benéfica, Miguel Enrique, en La Habana, en Cuba. Y tuve que, en un estado en que ella no podía ni caminar ni nada, porque se le había abierto la herida, le habían cogido, ya los puntos se le habían ido, entonces se la cogieron con puntos más distanciados unos de otros, la tenía ahí cerradita, pero había que llevarla a hacerse una placa. Y no tenía más remedio que moverla. Y para ir a donde a la placa tenía que montarle en una camilla, bajarla a 2 pisos, ir a la placa, sostenerla porque ella no se podía sostener. La pobre viejita. Hacer la placa, volverla a subir en la camilla, todo esto a base de quejido y de dolor. Y yo todo el tiempo pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando veníamos de regreso de nuevo al piso donde ella estaba ingresada, vamos entrando con la camilla y el elevador inmediatamente vinieron 2 personas que lo repletaron. No cabía la camilla. Yo explico, mire, es mi mamá y está en este estado. Yo debo llevarla para su cama porque está con dolor y está en este estado, está abierta prácticamente. Nadie se murió, ahí nadie se movió, no. Es una paciente, tiene derecho, tiene prioridad, en el estado que está, se lo estoy diciendo. Yo lo único que dije, Señor, ya yo no puedo hacer nada más para que esta gente se vayan de ahí y yo subir a mi madre, que es la que necesita subir. Arregla toda esta situación. Y ya me separé de la camilla porque yo iba a sacar a alguien de ahí. De ahí salía alguien de cabeza, no sé cómo, pero yo dije, yo pidiéndole a Dios, no permitas que esto suceda. Aparecen 2 custodios con un pantalón carmelita y una camisa beige, como el que usan los custodios de la Benéfica, o en aquel momento lo usaban. Se paran delante y con una autoridad tremenda despejan aquel elevador, nadie dijo nada, todo el mundo salió, yo entré en mi camilla y subí. Dejando a mi mamá tranquila con mi hermana que estaba ahí conmigo en el hospital. Bajé a agradecerle a los custodios y veo a un viejito que estaba en la puerta del salón y le pregunto por los custodios. Aquí el único custodio soy yo. Aquí no hay más custodio. Sí, el alto trigueño fuerte que tenía. El único custodio en esta área aquí soy yo. Aquí no hay más custodio. Y yo le tuve que dar gracias a Dios y decir, bueno, yo estaba emocionado. No. Eso es un milagro que Dios hace. Eso es un milagro que Dios hace. Cuando mi hija nació, me avisan, ya nació, yo estaba en la casa. Y yo estoy atornillando la cuna. Y en el atornillando la cuna se va el destornillador, me pellizco un dedo. Dije lo que no debía decir. Como un pastor que yo conozco que dijo una vez, se le cerró disculpen, pero lo voy a hacer, se le cerró el carro, le cogió y dijo, ¡Coluya! Yo no conozco el cojoluya, pero bueno, es rápidamente, el Señor lo llamó a... Pero entonces yo, en aquel momento que me pellizco con el destornillador, dije lo que no debía decir. Hermanos, lo estoy diciendo delante de Dios en este lugar, no puedo estar jugando. Me hicieron así por aquí, ¡ra! Y yo sentí que Dios me decía, ¿por qué tú dices esa imprecación si mi hijo no tuvo cuna y la tuya tiene una? Tu hija tiene una cuna, el mío no la tuvo. Guarda tus labios. Y como eso le puedo dar testimonio, hermano. Justamente en este mes de julio, ¿qué pasó? Yo cumplí 39 años en el Evangelio. 39 años en el Evangelio, 30 de ellos sirviendo como pastor. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque su misericordia es tan grande y no ha cambiado ni un poquito así en cuanto a bendecirnos, en cuanto a tener esa misericordia para nosotros, que a veces no la tenemos. Por eso yo le doy gracias a Dios por los testimonios. Por eso cuando digo un testimonio aplaudo duro, porque estoy aplaudiendo a Dios. Yo en este mensaje de hoy, siempre Dios primero voy a hablar de 3 personas. 3 personas que hicieron eso. Y que gracias a eso estamos nosotros aquí hoy. Pusieron a Dios primero. Y voy a empezar de atrás para adelante porque es como así, me parece mejor. Jesús puso al Padre primero en el huerto de Getsemaní. Si Jesús no hubiese puesto a nuestro Padre primero en el huerto de Getsemaní, la redención no fuera una realidad. Pero gracias a que Él lo hizo y nos dio ese ejemplo,
Gracias a que todavía ninguno de nosotros ha sufrido todo cuanto Él padeció, porque Él sabía lo que venía en aquel huerto. De hecho, sudó sangre. Él sabía que venía la traición. Él sabía que venía la tortura y Él sabía que venía la muerte cruel. Pero Él puso a Dios primero como tú, no como yo deseo, como tú entiendes que debe hacer. Entonces poner a Dios primero en la vida debe ser una cultura. Debe ser una cultura de la vida cristiana. Poner a Dios primero en todo momento. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Casi en agonía, lo decía en aquel momento. El creador del universo podía haber hecho cualquiera otra cosa, pero Él nos dio ese ejemplo y nosotros lo debemos seguir para que las obras de Dios, para que los milagros de Dios se produzcan en nosotros de manera natural o no natural, sobrenatural como naturalmente debe ser. A ver si me explico. Yo mismo no me entiendo, pero es así. Para que sea una cosa que fluya el milagro de Dios en la iglesia, porque es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y olvídense de que está haciendo monería, saltando, brincando, gritando y haciendo lo que no tiene que hacer en el momento que no lo tiene que hacer. No nos dejemos arrastrar por ese emocionalismo, que es malo. Y es uno de los instrumentos que pone Satanás para que nosotros confundamos lo que Dios puede hacer, que es todopoderoso, y creamos que hoy no lo puede hacer. El propósito de Dios se cumple cuando le damos amplia entrada al Espíritu de Dios obrando en nosotros. La cruz no fue un accidente para nada. La cruz fue un plan donde se demostró para enseñanza a nosotros la obediencia. Un plan donde se pone a Dios primero, y cuando uno pone a Dios primero, emocionalismo aparte, cuando lo pone con honestidad, cuando se rinde a Él y le dice, opera tú que yo no puedo, y tú sí, entonces, mi hermano, las cuerdas de lo espiritual empiezan a mover lo físico. Y esas leyes que Él mismo puso cuando creó todo, las puede cambiar, las puede manipular a su antojo, como mandó a callar al mar y al viento. Como le dijo a la higuera, no vas a tener más fruto. Y al otro día estaba seca. Las cuerdas de lo espiritual mueven lo físico. Y entonces es cuando lo eterno comienza a gobernar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida física. Pero hay que poner a Dios primero, sin reparos. Sin eso no puede ser. Dios todo lo puede. Sencillamente ríndase a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de la creación. Lucas 22:43 dice que vino un ángel en el momento en que estaba Jesús en su agonía en el Getsemaní. Vino un ángel a apoyarlo, a ayudarlo, a sostenerlo. No estamos mandados a invocar ángeles ni a invocar ningún tipo de espíritu, pero ¿por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué no? Tengo otro testimonio. Siendo mi hijo muy pequeñito, el mayor, que ahora es pastor en Brasil, muy pequeñito, cayó enfermo con el coquiluche, síndrome coquiluchoide. Los médicos aquí sabrán. Yo ese idioma no lo hablo muy bien. Y con el síndrome coquiluchoide había que poner una inyección de chiquitico, en vena, cada cierto tiempo, por las mañanas, como un tratamiento. Y ese pobre niño daba, pataleaba, gritaba, lloraba. Me decía, papá, ni hablaba prácticamente. Y yo le decía, tranquilo. Yo nada más que lo sentaba y le cogía la cabecita y le decía, tranquilo, que es para que te cure. Te duele un momentico, pero es para que te cures, porque si no la enfermedad se pone más fuerte en ti y te hace daño. Tranquilo, tranquilo. Una vez empezó a dejar de llorar repentinamente. Y la enfermera movía aquella aguja porque no le cogía la venita chiquitica. Y él no se quejaba. Y yo orando. Cuando salimos, le pregunté, ¿te dolió? Me dijo, al principio sí. Pero cuando entró el doctor vestido de blanco, que le tomó la mano a la enfermera, el doctor que entró, que cogió la mano de ella, me dijo, el doctor que vino y cogió la mano de ella, me quitó el dolor. En un lugar donde la puerta estaba frente a mí, la única puerta que había en el cubículo aquel, yo estaba sentado ahí no entró nadie.
Entonces estas experiencias hacen que uno diga, Dios sí lo puede todo. Gloria a su nombre. Eso lo he vivido yo, que llevo este tiempo que les dije, y estoy convencido de, como decía la hermana ahorita, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que yo te responderé, y te mostraré cosas grandes. Amén, gloria a su nombre. Jesús, hermanos, nos ha traído un evangelio de poder. No lo limiten. No lo limiten. Dejen que fluya. Y aprendan a discernir cuándo sí y cuándo no. Porque hay cosas que a veces parecen que sí y es no. Pero eso también te lo da el Espíritu Santo. Te ayuda a definir. Te ayuda a definir. Este es un emocionalista. Esto es genuino. Esto es de Dios. Esto es real. Este es el ejemplo que tenía de Cristo, pero estaba hablando de otras dos personas que vamos a hablar. Y en la segunda persona en la que quiero detenerme para ver cómo puso a Dios primero es en Daniel. El profeta Daniel era un hombre íntegro de Dios. El profeta Daniel, según la palabra, acostumbraba a orar 3 veces al día. Pero este hombre íntegro se ve que choca de repente con un rey que prohíbe adorar cualquier otra cosa que no fuera él. Y ordena levantar una estatua. Y por supuesto, Daniel no accedió, no bajó cabeza y dijo, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Pero no solamente hizo eso. Hay un gesto que Daniel hace que no está por gusto. Algún día podremos, explicado ahí en la Biblia, podremos ahondar sobre eso. Daniel abrió las puertas que dan al occidente y allí se postró a adorar. Abrir las puertas que dan hacia Jerusalén. Eso puede tener un significado grande en lo espiritual. Las puertas que dan hacia la ciudad santa. Y puesto a orar, allí Daniel no escondió su fe. Daniel no negó a su Dios. Abrió las ventanas que daban a Jerusalén. Continuó orando como lo hacía 3 veces al día. Cuando tengamos delante cualquier tipo de poder que sea desafiando nuestra integridad en cuanto a la pertenencia al Dios que nos salvó, no tenga miedo en poner a Dios primero. Porque Dios va a dar la victoria. Sea cual sea la circunstancia en que usted esté, Dios le va a dar la victoria. Quizás lo va a hacer pasar por experiencias, pero usted está siendo guiado por Dios y va a tener la victoria. Es una actitud desafiante y Daniel no la aceptó. No dejó que nada interrumpiera su comunión regular con Dios. Y Dios dice que Él honra a los que le honran. Nosotros tenemos que someter nuestro temperamento, nuestro carácter. Nosotros tenemos que someter nuestro orgullo y dejar que Dios se mueva. Porque es que así, dominados por su temperamento, su carácter y su orgullo, es que los que desacreditan la palabra de Dios, incluso de manera velada, es de ahí de donde nace todo lo que hacen. Nosotros no podemos caer en eso mismo y responder de la misma manera. Tenemos que decir, lo que estás diciendo choca con lo que dice aquí, por tanto, no estás metiéndote conmigo, estás metiendo con el que inspiró esta palabra. Con tranquilidad, y nos lo vamos a encontrar en muchos lugares. Pero cuando Dios va con usted, lo que ven esas personas, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es que nos caiga más nadie, no es que vamos a fajarnos con nadie, pero lo que mueve a esas personas, ve lo que va con usted y dice, me voy de aquí, los fósforos. Se pierde.
porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces ese que está en mí yo tengo que dejarlo que fluya, dejarlo que opere, dejarlo que su poder sea el que guíe mi vida y mis acciones y mi carácter. Ningún león que estaba en aquel foso donde ese rey mandó a Daniel por no obedecerlo, ninguno lo tocó. Ninguno lo tocó, mi hermano. Sencillamente Daniel cerró la boca de aquellos leones. ¿Por qué? Sencillamente por eso, porque puso a Dios primero. Y ese testimonio que nosotros llevemos a donde quiera que vayamos, poniendo a Dios primero en toda situación y dejarlo obrar de una manera genuina, con una fe sincera, con un fundamento en la palabra de Dios. Ese testimonio es la Biblia que los cristianos, que los ateos que no creen en Biblia, esa es la Biblia que ellos leen. Y ese es el Dios que quisieran tener al final. Y por eso cuando con ese testimonio usted se le acerca, lo miran así y dicen, déjame oír lo que él me va a decir, porque, o lo que ella me va a decir, porque estamos hablando aquí de cristianos y cristianas. Déjame ver lo que él me va a decir o lo que ella me va a decir, porque yo veo que él o ella tienen una vida diferente a la mía. Y algo hay en él o en ella que no es lo que yo tengo. Eso es la Biblia que ellos leen, el ateo. Por eso es que es bueno dejar que Dios sea quien, con los hilos espirituales, mueva nuestra vida física. Voy a hablarles de Abraham, tercera persona. En este caso era la primera que yo tenía aquí, pero yo no sé. Se cambiaron los... y empecé por el tercero. Abraham, vamos a hablar de Abraham. Abraham tuvo que poner a Dios primero en una gran prueba de fe que Abraham tuvo. Abraham, el padre de la fe, puso a Dios primero. Génesis capítulo 22 del 1 al 14 nos narra aquella historia donde él levanta un cuchillo contra su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Es tremendo. Bueno, Abraham no tomó esa decisión movido por la prisa. Abraham no tomó esa decisión movido por una presión que haya representado para él esa petición que Dios le hace. Abraham sabía lo que estaba haciendo y Abraham sabía, igual que lo sabía Jesús en el huerto de Getsemaní, Abraham sabía lo que iba a pasar. Estaba totalmente seguro de lo que iba a pasar. Claro, el padre de la fe al fin es todo un ejemplo. A veces nos hacemos la infantil pregunta, ¿y qué hago yo ahora si Dios me pide un hijo? ¿Qué va? ¿Y tú eres Abraham? ¿Tú eres la madre o el padre de la fe? Abraham hizo aquello porque Abraham, por supuesto, que era un hombre totalmente entregado a Dios, íntegro de Dios, vivía bajo oración. Abraham tomó esa decisión que fue la correcta y esa decisión nos vuelve a decir hoy que siempre hay que poner a Dios primero. No se deje dominar ni por temor, ni por comodidad, ni por lógica humana a la hora de poner a Dios primero. Dios no hace las cosas contrariamente a la lógica. Dios hace las cosas por encima de la lógica. Dios no se contrapone a la lógica. Dios va por encima de la lógica. Cuando en Génesis 22, del 1 al 14, como le dije, Dios le pide a Abraham a su hijo, él no se detuvo a pensar, pero ese es mi hijo. No, él sabía perfectamente bien que había una promesa para con Isaac. Dios le había dicho a Abraham, en Isaac serán bendecidas las naciones. Y entonces Dios mueve a Abraham y Abraham le dice a los que están acompañándolo a él, el muchacho, le dice, el niño y yo volvemos, esperen aquí. Vamos hasta allí y el niño y yo volvemos. Con una naturalidad tremenda, con una tranquilidad tremenda. Únicamente cuando aquel muchacho le pregunta, ¿y el cordero?
Y Abraham le responde, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Dios lo proveerá. Y él ata al muchacho. Bueno, la palabra atar aquí que se usa en hebreo, y esto es otra enseñanza profunda que en otro momento quizás podremos dar, es la palabra akedah. Significa atadura. Por eso los hebreos que leen su Biblia, cuando leen este fragmento de la Biblia, dicen que van a leer la historia de la akedah, la historia de la atadura. ¿En qué sentido era una atadura en cuanto a la bendición lo que estaba Abraham haciendo y en qué sentido no lo fue? Un día hablaremos de eso. Por eso yo siempre insisto que es bueno que a veces busquemos también algunos pasajes que nos parecen difíciles. No es que hay que aprender hebreo y hablar hebreo, no, pero algunos pasajes que nos parecen difíciles a veces tienen alguna explicación a partir del idioma original. Nuestras Biblias están en español o en otro idioma cualquiera y ya en las traducciones a veces se aclaran cosas, pero a veces otras se pierden porque pertenecen a la etimología de las palabras del idioma original que se pierden. Entonces, Abraham lleva al muchacho, lo ata, como les digo, y hay una historia aquí donde hay dos cosas que se pueden sacar como enseñanza de esa narración. Dios estaba probando la fe de Abraham, no porque Dios no supiera cuánta fe tenía Abraham, se la estaba probando a él mismo, a ver hasta dónde eres tú capaz de llegar. Pruébate a ti mismo, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Dios no necesita probar qué fe tiene nadie, Él sabe hasta dónde cada cual puede llegar. Y esa es una posible interpretación, que estaba Dios ahí formando un espíritu más fuerte en cuanto a la fe en Abraham. Pero hay otra también interpretación que se puede dar a partir de las palabras hebreas. Y es que cuando Dios le pide a Abraham que él, en el capítulo 12, dice que Dios le pide a Abraham al hijo en un momento en que Abraham está haciendo un pacto. En ese capítulo 12 empieza diciendo, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Bueno, el capítulo 11 anterior nos habla de un pacto que Abraham había hecho con Abimelech y con Sifo, su príncipe. Con el rey Abimelech y con Sifo, el príncipe de Abimelech. Había Abraham hecho un pacto donde Abraham habla con Abimelech. Fíjense, Dios le había dicho, yo te voy a dar la tierra a donde te voy a enviar. Y vas a multiplicarte en las naciones. Y él hace pacto cuando llega ahí con el rey Abimelech, donde pacta con Abimelech con el objetivo de mantener la paz. Él le da parte de esa tierra a Abimelech. ¿Qué es eso? Como si Dios te dio una tierra para que la bendigas y te multipliques en ella, tú vas a estar haciendo negocio con la tierra. ¿Cómo? Entonces la palabra hebrea que se usa ahí, a partir de aquí, o de acuerdo a las cosas anteriores, después de esto, así como dice ahí en el capítulo 12, la palabra hebrea que se utiliza ahí puede ser interpretada también como por causa de esto, o debido a lo anterior. Es decir, te doy una tierra como bendición, para que tú la bendigas, para que tú la puebles, para que te multipliques en ella, y tú no la estás honrando. Tú estás negociando paz con ella. Tú no confías en mí. Dame también la descendencia que te dije que te iba a dar. Es como que, pero fíjense que Dios más misericordioso, es como que lo hace pasar un susto. Porque después aún así le dice, toma el cordero mío, toma el cordero, no mates a Isaac tuyo. Vaya, mira el cordero ahí. Pero es como que le está diciendo eso, porque Génesis 12 comienza así, después de estas cosas. Ajá, exacto. Génesis 22 del 1 al 14 es el versículo, pero en el capítulo 12, vamos a ver Génesis 12. Espérate, tú por eso. Génesis 12. ¿Cómo comienza Génesis 12 si alguien lo tiene? Ahí. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que yo te voy a dar. Ajá. Entonces, es cuando sucede lo de la venta, porque había un pozo, hubo un pozo por el cual hubo un reclamo de Abraham a Abimelech. Yo hice un pozo aquí y los tuyos me lo cogieron. Abimelech le dice, no, yo no sé nada de eso, nadie me ha informado acerca de esto. Entonces, para evitar que hubiera más litigio, hubiera más guerra, hubiera que pelear, Abraham hace negocio con la tierra que Dios le da y con Abimelech y con Sifo, el príncipe. Es ahí donde aparece que después dice, después de estas cosas, ¿verdad? Pues estas son las cosas. Y ese después de estas cosas puede ser interpretado en hebreo como a partir de y debido a, como consecuencia de. La palabra la busqué, ahora estaba buscando aquí, no la encuentro, está en la concordancia Strong, búsquenla en ese pasaje, para que vean que es una palabra que puede interpretarse así. Es como si Dios le hubiera dicho, hiciste eso, por eso que hiciste, ahora ya no te voy a dar la tierra donde te dije que te iba a bendecir. Ahora te la voy a quitar, pero dame también la descendencia que te dije que ibas a tener. Pero es como que lo mueve un poco porque después le dice, aquí está el cordero, tómalo ahí. No sacrifiques a Isaac. El Dios nuestro es un Dios de misericordia, el Dios nuestro es un Dios de milagro, el Dios nuestro es un Dios todopoderoso y se mueve en la vida de los que lo honran y entonces los que lo honran son honrados por él. Y entonces cuando los que lo honran oran y piden por un milagro porque sus recursos humanos se acabaron, Dios se mueve. Y se mueve, como dice el coro, se mueve con poder. Se mueve con poder. Mi mensaje en esta mañana era este. Les quiero exhortar, les quiero estimular a que busquen de la Biblia, a que profundicen en aquellas cosas que Dios hizo con los suyos y que hoy también puede hacer porque es el Dios que no cambia. Es el Dios de un pacto que ha hecho con su pueblo, con su iglesia. Y Dios, como vieron ahí en el ejemplo de Abraham, Dios no deja de cumplir sus pactos. Porque cuando no sea por honra por el pacto, lo hace por honra por sí mismo. Porque Dios no falla. Que Dios les bendiga. A Jesús seguiré, pongo en él mi